Muy buenas tardes, qué gusto, Ana María, vernos, así sea por este medio, a los tiempos. Me dio mucha emoción recibir la invitación y, y bueno, pues una oportunidad para compartir. Como Ana María ya mencionó, vengo trabajando con este tema de la totora desde mi carrera de pregrado de arquitectura. Y bueno, ahora les presentaré un poco más o menos todo ese recorrido y algo de los resultados de mi tesis doctoral, que el doctorado lo hice también sobre este material, ¿no? Claro, haciendo énfasis o analizando un poco todo el tema de la vinculación con las comunidades y cómo este material puede impulsar prácticas eh, comunitarias, ¿no? Eh, Desde el punto de vista medioambiental, los sistemas productivos que se basan en recursos renovables tienen eh, puntos de vista, tienen beneficios desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? Sin embargo, hay algunos temas a tener en cuenta que aumentan plagas, aumenta la presión sobre el área de terreno disponible en el mundo, la pérdida de los bosques por los incendios, etcétera. Y aquí en este gráfico lo que pretendo es mostrar que el área de bosques en donde tenemos recursos renovables, bueno, entendemos como uno de los principales recursos renovables para construcción, en este caso es la madera, ¿no? Entre los bosques destinados a producción, que son gestionados para producción, ocupan muy poco del área disponible de terreno mundial, ¿no? Es el 3% del área disponible mundial. En ese sentido, hay otros recursos forestales no madereros, como plantas herbáceas, que pueden cubrir parte de esta demanda y se puede investigar para desarrollar sistemas que no necesiten usar eh, adhesivos o químicos. Este proyecto, bueno, cuando empecé a trabajar con la tutora, iba viendo los beneficios medioambientales de la planta. Es una planta que puede ser usada para fitodepuración, que es la depuración de aguas con el uso de plantas. La totora es una de las especies fitodepuradoras, hay varias, ¿no? El papiro, jacinto de agua, algunas otras. Eh, y empezaba a conectar los objetivos ODS con algunos de los beneficios que puede tener esta planta, ¿no? Desarrollo de comunidades sostenibles, la innovación en la industria y la infraestructura, y agua y saneamiento, ¿no? Producción y consumo responsable, etc. En este caso, la pregunta de la investigación era si era posible usar la totora como este material tradicional para el desarrollo de unos tableros, que era más bien un objeto industrial. Bueno, se plantea la hipótesis, ¿no? El objetivo era revisar la factibilidad de esto y para conseguir toda la investigación, para conseguir armar el documento y darle sentido a la investigación, pues se planteaban estas revisiones, ¿no? Estos objetivos o estas temáticas que se abordan. En el estado del arte, la totora es esta planta acuática que, como mencionó Ana María, es una planta que crece desde California hasta Chile. Algunas de las tribus americanas, como los Ohlone, usaron esta planta para hacer embarcaciones y cabañas tradicionales.
El nombre científico es Phoenoplectus californicus, se describe en California, por eso tiene ese nombre. La familia es una Cyperacea, que es la misma familia botánica que el papiro, y puede crecer desde el nivel del mar, como en el caso, bueno, de California y los Dolones, hasta los 4.500 metros sobre el nivel del mar, como el caso del lago Titicaca y las comunidades aledañas del lago Titicaca. Como es una planta que crece bastante rápido, pues también absorbe CO2 bastante rápido para poder producir su estructura interna, ¿no? Y como hemos dicho, tiene propiedades de fitodepuración. Esta es una comparativa en cuanto a su capacidad de producción de toneladas por hectárea al año, comparada con algunas especies madereras de rápido crecimiento. Y bueno, hay otras plantas herbáceas, o el bambú también tiene una altísima producción de materia seca por hectárea al año. Aquí vemos, bueno, el papiro, el carrizo, las tifas, etcétera, ¿no? Entonces, este es un poco para poner en contexto esos recursos. Entre los usos tradicionales de la totora están las Islas de los Uros, es tal vez el uso más famoso a nivel mundial. En estas islas, los uros han usado la totora para construir sus islas artificiales flotantes, que son colchones flotantes de totora. Y bueno, sobre estas islas pues han construido sus cabañas, sus casas, también han construido embarcaciones, etcétera, ¿no? En este caso, la totora ha sido el único material disponible en el medio del lago, y la comunidad de los Uros debieron desarrollar todo su sistema constructivo solo en base a esta planta, o casi exclusivamente en base a esta planta. Además que es un modo de vida interesante, van añadiendo capas de totora cada cierto tiempo, porque la parte baja del colchón se va pudriendo, se va hundiendo, entonces se añade una capa más superior. Uno de los usos importantes desde el punto de vista del uso estructural de esta planta es la construcción de embarcaciones. Se construyen embarcaciones solamente amarrando o formando rollos de totora amarrados a presión, y bueno, con este sistema se consiguen embarcaciones, que algunas de estas embarcaciones han sido usadas para viajes experimentales a través del Atlántico, ¿no? Thor Heyerdahl, bueno, empezó esta como corriente de viajes interoceánicos con embarcaciones de fibras o embarcaciones hechas con tecnologías ancestrales, para demostrar que pudieron haber contactos entre las culturas de la antigüedad usando embarcaciones hechas con tecnologías ancestrales, ¿no? Y entre los productos de totora tenemos, bueno, la estera era es todavía un producto bastante común. En la época de los incas hay una crónica de uno de los viajeros españoles que relatan que el Inca podía recibir como pago de los tributos esteras, ¿no? O sea, digamos, el agricultor que sembraba maíz podía pagar sus impuestos en maíz, y los tejedores de esteras pues podían pagar sus impuestos con esteras. Entonces esto denota de alguna manera la utilidad que tenía este objeto en la época inca, ¿no? Podía ser usado como moneda hasta cierto punto. Actualmente, bueno, pues el uso ha ido decayendo, por lo que es necesario desarrollar o innovar en los usos que se le da a la totora para poder seguir sosteniendo un modo de vida importante en las comunidades. Ante esto, bueno,
personalmente he desarrollado algunos trabajos con la intención justamente de diversificar los usos de esta planta. Al momento que se propone una diversificación de usos, también lo que se busca es que las comunidades que dependían del tejido de esteras, que actualmente muchas esteras han sido reemplazadas por productos industriales importados, puedan tener una salida económica diferente, diversificar los usos, y con esto también lo que se busca es conservar los humedales en donde crece la totora, porque se ve muchas veces que las personas prefieren secar el humedal, retirar la totora y rellenar todo el humedal para hacer actividades agrícolas, ¿no? Entre la diversificación, bueno, que luego conservar el humedal tiene un sentido también importante. Por ejemplo, en la zona de Paccha, cerca de la ciudad de Cuenca, de donde vivo yo, es la zona en donde se tejen las esteras y hay varios humedales. Es una zona montañosa con varios humedales naturales que cuando hay lluvias intensas, pues todos estos humedales sirven como un regulador para que el agua no vaya directamente al río y no existan inundaciones río abajo, ¿no? Actualmente que los humedales se han ido secando, pues es cada vez más frecuente que con estas lluvias fuertes que azotan en el país, pues se vayan habiendo problemas de inundaciones río abajo, y porque el agua se descarga mucho más rápido. Además que la calidad del agua, estos humedales naturales sirven para limpiar el agua y pues actualmente no hay estos como sistemas de buffer, podríamos decir, que sirven para mejorar la calidad del agua y hacer que la descarga sea más lenta. Entre las propuestas de diversificación de los usos de la totora, pues se habían investigado en principio usos como revestimientos arquitectónicos. En este caso, este es uno que usa los tallos cortados. En esta primera investigación se optó por pegar los tallos sobre una lámina o una tela de lienzo. Se habían propuesto desarrollar bloques, por ejemplo, que pueden servir para construcciones al interior. Y algunas propuestas más bien orientadas al diseño, ¿no? En este caso, esto era una pared maleable en donde uno podría colocar cualquier objeto. La pared se convertía como en una repisa o en un espacio de almacenamiento, ¿no? Es una pared modelable en donde la totora está metida en una malla de madera a presión, y lo que se aprovecha es casi que las características de la planta, las características morfológicas o físicas de la planta. La planta tiene un centro esponjoso que es un tejido que se conoce como arénquima, es un tejido como un parénquima con cámaras de aire, es como una esponja natural, y tiene una piel o una cáscara exterior que es una cáscara que está revestida con ceras, ¿no? Eso hace que la planta se pueda comprimir o los tallos se puedan comprimir a presión, mantener su forma hasta cierto punto y también poder moverse en el sentido longitudinal de manera relativamente sencilla. Entonces, esas características se estudiaron y se aprovecharon justamente para realizar esta propuesta, ¿no? Era muy parecido al juguete Pin Sculpture, donde uno pone la cara como un panel pequeño de clavos metálicos y toma la forma. En este caso, la pared es capaz de moverse y mantener la forma también por la contextura esponjosa.
bueno, se han desarrollado algunos diseños con esto, como propuestas de innovación, y en esta, bueno, este es un video de cómo funciona, en este caso, la mesa modelable. Es el principio de los tallos metidos a presión y que pueden luego modelarse con una presión que se les aplique, ¿no? Eh, entonces, claro, para esto se usa bastante tutora. Yo en mi taller de diseño pues, trabajo con algunas comunidades que proveen el material, entre los artesanos que están en el taller con los que trabajo en conjunto también son personas que conocen el material, que conocen eh, los límites. Hasta cierto punto hay cosas nuevas para ellos, para mí también, y pues vamos explorando e investigando nuevas posibilidades, ¿no? Eh, cuando la tutora bueno, se ha desarrollado también como láminas bastante delgadas de totora que llegan a ser translúcidas. Este tejido o el tejido interno, esta esponja interna, al ser una esponja con cámaras de aire y láminas muy delgadas, pues puede comportarse como un material translúcido, ¿no? Eh, entonces eso fue explotado también para desarrollar pantallas de lámparas. Todo este trabajo obtuvo en 2014 un reconocimiento de la UNESCO como un reconocimiento a la excelencia en artesanía, en donde justamente se valora la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental detrás de la propuesta, la innovación, etcétera, ¿no? Y bueno, el proyecto también en 2013 fue escogido para ser expuesto en el Paris Design Week. Bien, luego, bueno, por contarles rápidamente, han estudiado las características químicas. Esto es interesante, si bien son fotografías un poco más científicas, pero ayudan a comprender cómo es el tejido interno, este tejido esponjoso, ¿no? Se puede ver en las imágenes, esta pequeña de la parte izquierda inferior. Esa es solamente la imagen ampliada de la médula. Eh, y como se ve, son paredes muy delgadas y cámaras de aire grandes, ¿no? La corteza es la imagen del centro. Se ve que es un tejido mucho más compacto. Y la imagen de inferior derecha, pues es todo la transición entre la corteza y la médula de la planta que tiene, donde se ve que pasa de un tejido compacto a esta esponja, ¿no? Se investigaron estos tejidos por separado, bueno, triturando, etcétera. Entonces, en cada uno de estos pasos se iba viendo que, por ejemplo, la médula triturada empezaba a ser como un algodón, es un tejido muy suave. La corteza triturada se convertía más bien en astillas. Eh, y claro, haciendo referencia a los usos tradicionales de médula y corteza, por ejemplo, del papiro egipcio, el papiro usa solamente la médula de la planta del papiro y usan bueno, en el antiguo Egipto se usaba para hacer papel. No sé cómo estoy con el tiempo, aún vamos bien. Vamos bien, dale todavía, Juanfe. Listo. Entonces, bueno, se han hecho estas investigaciones, un poco el tema de la concentración de diferentes químicos en la médula y la corteza. Y luego, pues bueno, en la tesis doctoral lo que se buscaba es hacer unos tableros aglomerados con totora sin usar adhesivos añadidos, sino solamente presión y calor. Esto bueno, tenía dos objetivos. Primero, los adhesivos generalmente son
son la parte más costosa de la fabricación de tableros y también son la parte que generalmente tiene mayor impacto ambiental porque provienen a veces de derivados de petróleo o necesitan de algunos procesos químicos que van alterando su ciclo de vida, ¿no? Entonces, la intención de desarrollar un tablero solamente con presión y calor era en principio uno de los objetivos principales de esta investigación. Ahora, bueno, se ha trabajado también en las investigaciones con diferentes métodos para fabricar esto. Se generó al final una patente de la producción de este tipo de tableros. Y claro, al intentar generar estos tableros se busca también como introducir este material en una de los sectores industriales que más crecimiento tienen actualmente, porque claro, hasta ahora se ha usado en objetos de diseño, de arte, ¿no? Y ese es un mercado un tanto más lento. Pero cuando se empieza a investigar esto para un material más industrial, digamos un tablero, el ámbito industrial de este objeto es mucho más grande, habría muchos más usos y hay todo un sistema ya desarrollado para que estos tableros puedan ser usados para la fabricación de mobiliario, fabricación de elementos no estructurales. Finalmente, bueno, les comento rápidamente, los tableros sin adhesivos añadidos consiguieron clasificarse como tableros de tipo P2, que esto significa que pueden ser usados para mobiliario, puertas y usos no estructurales en la construcción. Es decir, por ejemplo, en cielos falsos, o mamparas, divisiones o, bueno, muebles, ¿no? Entonces esto podría ya empezar a, bueno, estos son datos más bien químicos, de los cambios químicos de la tutora y un poco cómo este material responde, uno de los, digamos, talones de Aquiles o puntos flacos de usar este tipo de materiales es la durabilidad, ¿no? Frente a hongos y termitas. Se investigó el material natural sin ningún tratamiento, pues claro, es propenso al ataque de hongos y termitas, pero luego de haber pasado por el proceso de fabricación de tableros, que básicamente tiene un tratamiento térmico, ¿sí? Con lo que se modifican los azúcares del material y se hace menos comestible para los microorganismos, pues mejora considerablemente la durabilidad. Bien, en cuanto a las termitas también, pues el material natural tenía una durabilidad media a baja y el material ya con el tratamiento térmico pues mejoraba su durabilidad, ¿no? A ver, estas son más o menos descripciones del proceso. Lo que se buscaba era que el aire pueda escapar del tablero sin generar fracturas internas. Entonces se desarrolló un sistema con mallas exteriores para que el aire pueda salir, ¿no? Se consiguen tableros de este tipo, entonces son tableros muy compactos y que pueden tener usos ya en la industria. Bien, con esto básicamente la intención era mostrar cómo un material tradicional o que tiene base en nuestras comunidades tradicionales puede formar parte de una cadena en donde se diversifiquen los usos de este material y se puedan
encontrar potenciales sinergias. Bueno, en este caso, las sinergias que se han encontrado, las sinergias industriales, porque luego hay sinergias también sociales que pueden investigarse, pero como sinergias industriales se ha visto que es importante la capacidad fitodepuradora de este tipo de plantas. Entonces, por ejemplo, si tenemos humedales que empiezan a funcionar como humedales de limpieza de aguas, de escorrentía agrícola, por ejemplo, que pasa mucho en nuestros lagos, en el lago San Pablo o en la laguna de Colta. Crece mucho la totora porque, claro, a esa laguna llegan aguas de escorrentías agrícolas y las tierras agrícolas tienen fertilizantes y nutrientes, una sobrecarga de nutrientes que van al agua, ¿no? Entonces, estas plantas, cuando crecen, yo no les ve como plaga. Realmente lo que están haciendo es absorbiendo todos esos nutrientes y mejorando la calidad del agua, ¿no? Si mantenemos esos cordones vegetales y más bien los gestionamos, los podamos cada cierto tiempo, hay una gran generación de materia prima eh, eh, que puede usarse para el desarrollo de objetos artísticos u objetos industriales en este caso, ¿no? Pues bueno, aquí está un poco las conclusiones. Que tenemos usos tradicionales milenarios que indican el potencial de esta planta mediante la investigación de las diferentes características de los diferentes tejidos de la planta se puede tal vez llegar a identificar posibles usos o cómo diversificar también los usos de la planta. Y bueno, en este caso la investigación puntual que fue sobre los tableros aglomerados, pues dio resultados con temperaturas de entre 120 y 200 grados. Por aquí cabe destacar que si bien el uso de adhesivos habíamos identificado que podía ser un problema por la, por la energía incorporada que podía aportar al producto final. También cuando hacemos tableros sin adhesivos añadidos, en cambio requerimos usar temperaturas mayores para que la planta pueda liberar sus azúcares, que son finalmente las azúcares caramelizadas, son las que se comportan como adhesivo en este tipo de tableros. Y bueno, el tablero, claro, es un tablero que no resiste mucho la humedad porque el elemento de unión o el compuesto de unión es glucosa, ¿no? que es un azúcar soluble. Bien, entre los usos, bueno, como hemos dicho, puede usarse para aplicaciones interiores y bien, y esto, bueno, al final de la investigación, pues se desarrolló la investigación en la Universidad Politécnica de Madrid con estancias de investigación en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, en la Universidad de Praga, en la Czech University of Life Sciences y en los grupos de investigación que finalmente se agradece, ¿no? Eso quería compartirles, espero que haya sido de interés. Muchas gracias, Juanfer. Súper interesante ver cómo ha evolucionado tu trabajo y esta investigación está fantástica. Seguro que tenemos preguntas todos, pero las vamos a dejar para el final, si no te importa, porque las 3 presentaciones están interrelacionadas. Claro, sí, con Y gusto. entonces, muchas gracias, Juanfer. Y Caro, si es que estás lista tú para tu presentación, veamos si logras compartir la pantalla. Hola, sí. Muy buenas tardes con todos. Deme un segundo y comparto este momento. Gracias. ¿Pueden verla? Perfecto, ¿sí?
Súper. Un segundito, estoy con doble pantalla. Un segundo. Nuevamente, ¿ahí la ven? Sí, perfecto. Listo, muchas gracias a todos. Bueno, primero de todo, me voy a disculpar porque yo no soy arquitecta, no tengo ese expertise tan técnico y tan interesante. Gracias por compartir. Bueno, mi nombre es Carolina Pozo, yo soy de Quito, Ecuador, y estoy básicamente enfocada en lo que es innovación social. Soy economista de carrera, tengo una maestría en política pública. Y me he dedicado desde el año 2008, mediante mi fundación, a generar proyectos de impacto social en el Ecuador, mediante diferentes iniciativas. Entonces, les quiero comentar un poco de la historia, de dónde viene todo el proyecto, que es el core de la conversación de hoy día, pero para que haya contexto de dónde es. Esto está cayendo, perdón. ¿Ahí me ven? Sí. Perfecto. Ok, entonces, esta es una foto del 10 de abril del 2016. Esta es una foto donde estoy con un grupo de líderes agricultores de la zona de Pedernales en la costa del Ecuador. Si ustedes recuerdan bien, en el año 2016, Ecuador sufrió uno de los terremotos más importantes y más terribles de la historia del Ecuador. Y la zona afectada fue justamente esa. Nosotros ya estamos trabajando varios años con comunidades locales en la creación de proyectos sustentables en torno al cacao. Es una comunidad muy rica que tiene productos increíbles para ofrecer al mundo y digamos con mucho optimismo estábamos cerrando ya lo que iba a ser el proyecto grande de capacitación en campo, pero lamentablemente las cosas no se dieron así. Como saben, el terremoto fue devastador y dejó muchas lecciones importantes en torno a la importancia de la planificación, del uso de materiales, de entender la coyuntura y las oportunidades locales. Se vio que muchas de las edificaciones colapsaron por los suelos, por el tipo de materiales que se usaron, ¿sí? Y terminamos con un problema que realmente al Ecuador le dejó marcado de muchas formas. Y en nuestra llegada, básicamente lo que intentamos hacer es traer expertos en diferentes áreas y montamos un campamento. Y esto es un poco la historia del por qué llegamos a Cacao Eco Village. Y creo que el corazón de la conversación es Community Enterprise, ¿verdad? Es cómo activamos la economía local, cómo aprovechamos del valor único que tiene la zona, entendiendo su historia, su realidad física, geográfica, geológica y sus oportunidades de desarrollo. Y esta experiencia del terremoto nos permitió aprender mucho sobre la dinámica comunitaria, ¿sí? Lo que involucra atender y pensar de una forma diferente cómo podemos asistir. Y nos enfrentamos a diferentes soluciones. Aquí les comparto algunas. Algunos aliados trajeron refugios como este, que deberían ser refugios temporales, pero efectivamente ahora son vivienda hasta ahora para muchas de estas familias, ¿sí? Como ven, son instalaciones que básicamente es metal, ¿verdad? O es aluminio, mejor dicho. Perdón, no está pasando Ahí está. Y la gente se adecuó a estos espacios de la forma que más pudo, pero la realidad del asunto es que muchas de ellas siguen viviendo así. Viendo otro tipo de alternativas, encontramos donaciones de, por ejemplo, pallets y otros insumos que íbamos inicialmente a utilizar para hacer un centro de acopio de cacao. Y ese terminó convirtiéndose en el refugio principal de la comunidad. Toda la comunidad se centró en la cancha principal, había más o menos 4,000 personas acampando, y lo que hicimos fue traer expertos que pudieron montar con bambú
y pallets donados por diferentes empresas, lo que se convirtió en el centro de la comunidad. Esto es un poco una muestra de cómo estaba la edificación, cómo se fue construyendo y así como terminó. ¿Qué es importante de esta historia? En que vimos definitivamente que estos esfuerzos, que son de un ángulo humanitario, reflejan también la desconexión absoluta que hay entre las personas que tienen los recursos y podrían estar impulsando cierto tipo de infraestructura y la realidad de las viviendas locales. Esto quizás no es ninguna novedad a los que están expuestos a estas comunidades en Ecuador. Sin embargo, vimos, por ejemplo, ya en una fase un poco más adelante, esto fue al mes, quizás unos 4 o 5 meses después del terremoto, logramos empezar a construir este tipo de vivienda, ¿sí? Este tipo de vivienda, digamos, es una condición diferente. Sin embargo, nos puso a pensar mucho en qué otras oportunidades existen que vayan más allá de las casas tradicionales y que aprovechen del entorno local. Entonces, ahora me voy a pasar a compartirles el proyecto de Cacao Eco Village. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Ok. Perfecto. Entonces, déjenme les pongo en full screen. ¿Lo ven? Perfecto. Antes de entrar en eso, comentarles que para nosotros, y digo nosotros porque hay un equipo atrás de todo esto, pensar en el desarrollo comunitario de Manabí y de la zona, digamos, cacaotera concentrada en la costa del Ecuador, nos hizo pensar no solo en la parte de infraestructura, sino lo que significa una verdadera activación económica del local. Y esto significa aprovechar de los insumos locales, el cacao es uno de esos, de todos los atributos turísticos que tiene además esa zona, que son playas espectaculares, todos los productos que tienen de mar, todos los temas agrícolas adicionales al cacao, incluso su historia, la parte antropológica de esta zona y las necesidades y visión que tiene la comunidad sobre esto. Después de 8 años de trabajo en la zona, decidimos montar una marca de chocolate, ¿sí? Esta marca de chocolate se llama Muse. Y mediante la implementación de este proyecto de la marca de chocolate, comenzamos a entender mucho la dinámica del agricultor que vive en esta realidad y después de una coyuntura que incluso empobreció más sus condiciones de vida después del terremoto, a un mercado local e internacional de estos productos que aprovechan de este maravilloso producto ecuatoriano llamado cacao, ¿ya? ¿Cuáles son los principales problemas de esta cadena de valor? Tienes por el medio lo que se llaman los intermediarios, que lamentablemente son los principales causantes de el precio injusto a los agricultores, si hay una pérdida de valor. 2, los agricultores no tienen acceso a centros para hacer post cosecha, lo que se llama fermentación y secado de cacao. Y hay una desconexión ya a nivel de las empresas procesadoras de, por ejemplo, chocolate, que no tienen un manejo responsable de este insumo, ¿ya? Y cuando hablo de manejo responsable de este insumo, es a nivel social, ¿sí? A nivel de pago justo, pero también a nivel ambiental, ¿sí? Y es por eso que dentro de nuestra visión como empresa de chocolate, como fundación, como ejecutores de proyectos país, vemos que el Ecuador, al ser un actor tan importante, con marcas tan relevantes y con conexión a los mercados del mundo, tenemos que entender qué daño estamos causando. Por un lado, la emisión de carbono, ¿sí? En toda la producción de chocolate y en el transporte de cacao, etcétera. Y 2, en lo que seguimos percibiendo como un desperdicio de cacao, ¿sí? Dentro de la industria del chocolate se aproxima que el 20% se utiliza para productos y que el 80% se desperdicia, ¿sí?
Mucho de eso puede usarse, sí, para el tema agrícola y se reusa ahí, pero hay mucho valor agregado que se puede generar en base a lo que ahora se llama desperdicio, que incluye lo que se llaman las pepas, la pulpa, la cáscara y las mazorcas en sí. ¿Y qué tipo de productos se pueden crear? Estos son algunos. De alimentos, inmediatamente el té de cacao de la cáscara, que es un producto que si alguno ha probado, realmente es espectacular y brinda muchos atributos y beneficios de salud, al igual que el cacao, ¿verdad? Perdón Tienes la que pulpa, el jugo de la pulpa, tienes los endulzantes que puedes sacar, incluso puedes crear el packaging, el empaque de chocolate en base a bioplásticos de la misma planta. Es decir, en nuestra visión, como chocolateros queremos, ojalá, incentivar a que marcas hagan lo mismo. En nuestro caso, estamos, por ejemplo, trabajando ya con material compostable. Una sola capa de producto, ¿sí? Al momento tenemos una que está hecha de algas, ¿ya? Que es una sola capa. Sin embargo, estamos en proceso de desarrollo de un empaque que ya está hecho de desperdicios de cacao. Y que el azúcar que utilicemos para endulzar el producto sea también hecho del cacao. Es decir, 100% del producto estaría hecho de eso. Y así tienes un sinnúmero de otros productos que puedes hacer como cosméticos, medicinas, cueros veganos y materiales de construcción. Y esa es la parte donde conecto un poco con todo lo que les cuento antes. Es decir, hay tanto desperdicio y tanta basura, lamentablemente, que es muy mal manejada en esta zona, pensando puntualmente en la zona de Pedernales, que no solo en plásticos, pero en desechos agrícolas hay mucho y no se está haciendo suficiente para aprovechar. El Ecuador es el cuarto productor de cacao en el mundo. Entonces, cuando hablamos de volumen, estamos realmente hablando de un volumen muy importante de cacao que se está exportando. Si eso lo traducimos al desperdicio que deja, imagínense todo el valor que se está desaprovechando. Y cuando digo valor, no estoy hablando del valor comercial de productos de las empresas, que por supuesto hay un valor, pero es un valor que se puede traducir a un recurso adicional para los agricultores. Pero para que eso se dé, necesitas al menos 3 cosas. 1, necesitas los incentivos para que las empresas y se genere la innovación de estos productos. 2, necesitas educación al agricultor de que estas oportunidades existen. Y necesitas un marco legal que facilite este tipo de productos, porque si no estamos hablando de un proceso muy lento, porque hay una desconexión absoluta, nuevamente, entre el productor y las empresas que hacen estos productos. Muy pocos se meten al tema de trazabilidad, muy pocos están conscientes de estas oportunidades, que puede ser mucha oportunidad de negocio, sí, pero también un motor de reactivación para la zona. Ecuador, además de eso, y hablando precisamente de la calidad del cacao, a nivel de alimento tenemos algo increíble. Entonces, realmente una ventaja competitiva que nos permite, en nuestro caso puntual de Cacao Eco Village, pilotear algo que creemos que puede ser un modelo a replicar. Caro, una cosita, solo vemos el primer slide. No sé si estás tú viendo otros. Sí, ya voy como 4. Ah, no, nosotros seguimos en el primero, como Uy. que está atorada la presentación. Te quería avisar Pena, porque gracias. Gracias. no, a ti. Igual súper interesante escucharte, ojo. A ver. ¿Lo ven ahí? Vemos la primera. A ver si es Ya, que voy a pasarla así. Si me ahí sí ya no en full pasó. screen porque parece que no está funcionando. Sí, mejor le Pero bueno, dejamos ahí. esto era Gracias. un poco la dimensión que comentaba del 2080, ¿verdad? En torno a los productos y las oportunidades de nuevos productos que existen dentro de estos porcentajes, ¿sí? Creo que alguien está con el audio prendido. Por otro lado, la oportunidad del Ecuador dentro de la economía global del cacao
¿Y cómo vamos a arrancar? Tenemos ya asociaciones que hemos apoyado con formar en la zona de Pedernales, ¿sí? Y son asociaciones que ya están digamos, listas para trabajar con nosotros en este proceso. Eso es un poco para mostrarles qué tan concentrado está el tema. Esto es importante porque estamos hablando de mantener calidad, control, estándar, vincular y tener un impacto. La ubicación de nuestro proyecto es esencial. Vamos a estar donde está la mayor concentración de cacauteros en el país, muy cerca de Quito, muy cerca de los puertos y además en un lugar que visualmente es espectacular. Esto es un poco al norte de la línea ecuatorial, en la vía Cojimies, y es un poco para que tengan una idea del lugar donde queremos construir. Estas son unas imágenes de la costa. Ahora bien, como les decía, yo no soy la arquitecta, así que no puedo tomar ningún crédito de la parte de diseño, pero sí Valentino lo pudo transmitir de la forma, digamos, muy... logró entender lo que estábamos tratando de transmitir, porque dijimos, ok, queremos poder crear un primer centro que resuelva estos problemas de conexión entre productores y manufactureros, que impulse la economía circular y que además la infraestructura en sí sea un activo y un modelo sustentable productivo que se pueda replicar en otras industrias en cualquier parte del mundo. Bajo esos criterios de modularidad, funcionalidad, sostenibilidad, obviamente apoyado en temas de tecnología y vinculado a la realidad local, ojo, siendo también de haber tenido experiencias construyendo en zonas sísmicas, que eso fue el otro importante, y aprovechando del desperdicio que lo llamamos ahora para la infraestructura del centro, ¿sí? Voy a pasar esto rápido por temas de tiempo, pero más que nada es para mostrarles el concepto de las edificaciones donde vamos a tener recolección agua lluvia, techos verdes y módulos de diferentes tipos que nos permitan configurar el espacio de diferente forma. Todos los módulos van a tener el mismo principio, excepto este que va a tener, digamos, su parte exterior va a ser impresa en 3D con desperdicio de cacao, ¿sí? Esta edificación de 11 metros de altura y maneja el mismo principio con agua y con techo verde. ¿Para qué todo esto? Para que sea fácilmente replicable y escalable. Vamos a invertir tanto tiempo, diseño en hacer algo así, que es algo que luego podamos ir escalando y replicando y que sirva para otro tipo de infraestructura, incluido vivienda, que eso es un tema importante para nosotros. Obviamente el tema de 3D también es algo efectivo para el tema constructivo. Y bueno, aquí les comparto algunas imágenes de lo que sería el espacio. Esto va a ser un centro donde se va a procesar cacao, todo lo que es post cosecha. Se va a hacer, obviamente, productos en base al cacao que incluye chocolate, pero además un montón de otros productos que queremos que gente que es innovadora vaya y pueda testearlo, no solo a nivel de producto final, sino también en AgTech, FoodTech y digamos todo el resto de cadenas vinculadas a esto. La escala del proyecto involucra lo que les decía, la parte productiva, un centro de convenciones, un coworking, el área de hospitalidad, ¿sí? Y la visión de esto es que se vuelva un centro de aprendizaje, un knowledge center para la economía circular. Que sea un ejemplo en su parte sostenible, donde habilite la parte productiva y la parte recreacional. Y, por supuesto, el tema sostenibilidad, ¿sí? Y para eso, como les digo, la recolección de agua lluvia va a ser clave, el aprovechamiento del tema solar, para tratar de que este tipo de modelos sirva como una vida de energía absolutamente verde y limpia. Hemos calculado ya la emisión de carbono que va a implicar solo la construcción. Eso quiere decir que tenemos que proteger 16 hectáreas de la Amazonía ecuatoriana. Esto es una práctica que ya la hacemos como empresa de chocolate, que es una manera medianamente sencilla, digamos, de
hacer un offset de tu emisión y lo vamos a hacer incluso ya en la operación, no solo para la parte constructiva. Este concepto, les comparto algo más de la parte personal, busca romper mucho de los paradigmas de cómo se puede hacer una fábrica. Rompe paradigmas de cómo se puede vincular a una comunidad con un negocio. Conecta un supply chain de una forma que nunca se ha hecho. Y esto desde la parte del consumidor final, les voy a dar un ejemplo. En el vino, por ejemplo. Si tú visitas por un viñedo, tú tienes la parte productiva, la fábrica, el lugar de procesamiento del vino, digamos, tienes digamos, el restaurante, el hotel, cualquier otra cosa, y todo ese sentido todo el mundo está acostumbrado. En el caso del cacao, tienes los países productores, tienes las fábricas de chocolate regadas por el mundo, y no tienes nada integrado. Y el chocolate es un producto súper bondadoso, con muchos atributos que el mundo disfruta, pero además, yo creo que es una responsabilidad país al ser un jugador tan relevante en el mundo del cacao, en demostrarle al mundo que aquí se puede hacer las cosas bien. No estoy hablando solo de calidad de chocolate, estoy hablando de manufactura productiva sustentable, con impacto social, con conciencia ambiental, con alta trazabilidad y carbono neutro. Algunos me dirán, idealista, soñadora, imposible. Esta es nuestra meta, sí lo vamos a hacer, estamos activamente buscando aliados, ya tenemos algunos. Es totalmente viable. Sin embargo, resaltan muchas cosas que quizás en el mundo tradicional de negocios no hacen mucho sentido. Y es decir, tienes que a veces sacrificar tiempo, invertir recursos en tomar la vía más responsable. Y eso es algo que nosotros hemos hecho como marca y lo que este proyecto va a impulsar. Marcas que estén dispuestas a hacer negocios de la forma ética, ¿sí? Y que puedan aprovechar de las cosas que nosotros vamos a estar impulsando, como empaques sustentables, invitando a que otros emprendedores vengan y desarrollen cosas que apoyen a toda la cadena de valor de la industria del cacao, no solo chocolate, y que se inventen muchas otras cosas más. Ahora bien, toda esta historia que ha sido, digamos, el resumen de este trabajo como fundación y como empresa, requiere también, y esto ya les pongo desde mi sombrero, digamos, de visión de política pública, muchos cambios que se tienen que impulsar desde los diferentes ámbitos, desde la academia, desde la sociedad civil, desde la empresa, para que se incentive que muchos proyectos como estos salgan adelante. Y muchos de los obstáculos que existen actualmente son en torno al marco legal, incentivos fiscales, reglas de construcción, leyes de suelo, entre otros. Entonces, esperamos que no esto sea solo un ejemplo en la parte productiva o en la parte constructiva, sino que impulsa que se repiense qué tipo de modelo de futuro de lo que llamamos de eco-villages o de ciudades queremos transmitir. Ojalá esto desate discusión, desate debate, y es lo que esperamos que empresas nos copien. Ojalá la infraestructura sea, digamos, hacerlo más open source, porque si esto va a ayudar a reusar todo el desperdicio y la basura de plástico que inunda las playas del Ecuador, por no decir todo el país, ¿por qué no? Entonces, esperamos, ojalá, la mayoría de esto se ha hecho con todos los plásticos justo de Pedernales y que eso nos motiva a que sean modelos que se pueda replicar fácilmente. Unas imágenes más. Y bueno, decirles que esto está pensado como digo, para que se escale, para que se copie y ojalá que sea un modelo que invite a que más aliados vayan incorporándose. Esto es un poco el resumen de la gente que está vinculada a la fecha. Y nada, me encanta conocer de otros proyectos y otros uso de materiales, creo que inspira mucho.
A mí en este proceso me ha tocado aprender un montón del poder que tiene la naturaleza en brindarnos estas alternativas y desde la parte, digamos, de aprendizaje, creo que la academia y este tipo de espacios son idóneos para abrir esta conversación, así que me pongo a las órdenes de todos. El que quiera ir a experimentar y hacer cosas en campo, en el Ecuador, bienvenidos. Acá como Fundación Como Empresa estamos puerta abierta y Ana María, gracias por la invitación. Gracias a ti, querida Caro. Súper interesante tu presentación también. Uno de los principales temas que están tratando justamente mis estudiantes es la cuestión de la industria en la Amazonía, ¿no? Que pueda significar, entre comillas, este término industria en un contexto idealmente post-industrial, o que supere al mundo industrial del siglo XIX que hemos heredado y que ahora está en crisis. Así que los dos, la presentación de Juanfer y tu presentación, Caro, creo que son absolutamente críticas en esa dirección. Muchísimas gracias. Y ahora tenemos preguntas para ti también, Caro, pero si pudiésemos ahora conversar un ratito con Manu Omari, que está por aquí, la Rome Papúe, está Caro Zambrano, que nos van a hablar un poquito del trabajo que vienen haciendo con Chambira y otros productos amazónicos desde Omere, una empresa también de base comunitaria. Bienvenidas, Manu Omari, Rome y Caro. El espacio es suyo. ¿Quieren compartir pantalla o van a conversar? Sí, hola con todos y todas. Voy a compartir pantalla y las chicas van a comentar. Perfecto, gracias, Caro. Ahorita. Hola, mi nombre es Manuela Omarima, soy de la Mujeres Guaraní de la Amazonía, que presentó Guauterero. Hola amigos todos, me encantaría presentar mi cultura guaraní. Aquí estoy. Hace muchísimo tiempo, mis abuelas manteniendo día a día, noche a noche, memoriando, siempre mandiendo, trabajando, venido trabajando, hasta ahora estamos. Quiero mostrar, voy a hablar rápidamente, no sé mucho de español, me encantaría hablar guauterero para que entienda todo. Aquí está mi gente, esa es la cultura que tenemos típica, tradicionales y vestimentas, la columna, todos hecho hace muchísimos años las culturas. También una corteza de árboles. Es muy difícil para sacar, es como muy fuerte. Entonces ahí estamos. Bueno, comencé, yo vi en mi cultura guaraní, en 2018 comencé a pensar, o sea, yo no me gustó mucho, pero vivo en la naturaleza, pero hay muchísimo. Un día pensé, cuando voy visitando a la comunidad de guaraní, siempre teje. Cuando voy a reuniones, siempre viene trayendo, tejiendo. Cuando vamos a una reunión en la mano, tejiendo. ¿Y cuál es la necesidad para ellos lugares por afuera vender? Era difícil para ellos. Entonces comencé a pensar visitar comunidades guaraní y hablaba, cada casa tengo que ir a visitar, me mostraba, pero no podía ayudar. Solamente dije, hagan, manteniendo, sigue sembrando, sigue semilla, va creciendo, enseñando a tus hijas para que aprende. Un día usted no está así adelante. Entonces ahí va mejorando de los temas de artesanía, palma de la Chambira, en Guauterene se une, en la famosa de la Guaraní, de la Amazonía. Ahí en la palma saca más difícil. Tiene mucho despino, algunos hombres y mujeres no les gusta porque estiman a la mano, ¿no? Es mucho trabajo. Tienen que ir a subir a los árboles, coger,
traer, esperar, cocinar. Son como 3 días, ya se seca, y pensando para cualquier que hace pulsera, bolso. Ellos quieren hacer unos 3 o 4, una hamaca podría ser unos 10 palmas de la chambira, tiene que sacar muchísimo, y ahí tienen que mantener, ¿no? Pero Guaurani es muy, muy inteligente para mí. Y dice, rato voy a estar, se va como una media hora y ya viene 5 chamiras. Entonces, esta parte yo estaba cuando en 2012 me enseñé una experiencia, dije a todos, las señoras, tenemos que ver hasta dónde puede encontrar chamira. Me dijeron muy cerca, pero no es muy cerca, es como 3, 4 horas. Entonces tengo que ver a un día, ir como unos 10 mujeres, vamos, conectar las semillas de la palma de la chamira y ahí van atrayendo, dejar una tierra y una semana, 15 días más o menos, y ya sale la, no sé cómo dice tubito, que sale la como maíz, y ahí puede sembrar, y más o menos unos 5 años, listo, ya está, puede cultivar, y carga la coco, y ya, unos 5,000 más semillas que te puede crecer, puede hacer la artesanía típica de esta palma de la chambira. Y ahí comencé también recién. Siempre hemos tenido, mi hermana, cuando hace muchísimos años ella no está, ella me mostró por qué ella va caminando en el bosque. Te corta de ahí una crema, son rojo, morado, negro, y ve. Y ella misma trayendo, es primera vez que me mostró, y me gustó muchísimo colores. Y ella dijo, tenemos que pintar, ese es muy antiguo, es una corteza de árbol, se llama roja, es muy, muy antiguo, nuestros abuelos que mantenían. Entonces comenzó a buscar más enseñan para niños, las niñas aprendan a tejer. Una red es una D&D en Ñanonani. Entonces comenzó a organizar y me gustó mucho. Y voy conversando con las mujeres pequeñanas. Voy hablando con ellos pequeñanas. Y la gente pequeñana estaba escuchando. Y dijeron, para nosotros es fácil. Y ahí comencé a ver en la casa, cuando llueve, está tejiendo, está haciendo colores. Y te veo cuando 3 días, te veo en afuera, lleno de la chambira. Wow. Sigue aprendiendo, sigue manejando. Pero ellos guaurani nunca dejan. Entonces, es para mí una historia llena de gusto. Para mí es como extraño, familia, pero hasta ahora sigue está haciendo, ¿no? Y a veces balones, hombre, va a cacería, muy lejos, y algunos va trayendo, ¿no? Porque ellos suben de los árboles a coger, no tumbar, y coge, y esa es la rama que tiene larga, donde te podría sacar más mejor, que puede servir una hamaca grande, hacerla en la mujer guaurani. Ahí comencé a Omere. Cuando yo comencé a Omere, comencé a mis compañeras, ¿cuál sería para mí en las comunidades? Porque mi hermana era que vive en Tigüino, las 60 mujeres donde está yendo este camino, que está caminando ellos, dijeron, nosotros sí podemos, ayúdame, ya sabemos cómo podemos manejar, porque conocemos en bosque, dónde viene, dónde está, hasta dónde podemos. Es fácil. Entonces comenzamos a organizar, cantando, vamos a hacer moreros, típicamente antiguos de nuestros abuelos,
de la abuela, vamos a organizar. Y comenzamos a tejer, porque yo no sabía tejer, me encanta tejer natural. Es Otto, es canasta de la selva, más fácil. Entonces comencé a pensar, organizar, y ahí comenzamos a organizar. Yo mismo tenía idea, entonces conversa una cadena juntos con las mujeres hablando, todo el día hablando, cantando, y otro está tejiendo, otro está escuchando, va tejiendo, va buscando también colores, muchas cosas más. Ellos conocen de los árboles, una hoja, una raíz, una cascada, saca todos. Entonces, me gustó, hemos organizado esto. Ellos mismos decían, nosotros vivimos muy cerca, es muy fácil, sigue avanzando temprano, mucho más. Para mí es que sirve mucho más en ellos que trabajan en día, en noche, hasta las 10 o 1 de la mañana, sigue tejiendo. Amanecer como a las 3 de la mañana, tejiendo y enseñando. Es bueno que aprendimos a conocer en la naturaleza, en el bosque. El bosque para mí es que hay todo en natural, todo que hay, no hay falta. Entonces comencé a organizar con mis hermanas, todos y juntos con ellos. Y ahí enseñamos colores, viajamos, caminando, ver a dónde queremos, porque necesidad por educación, necesidad por salud, porque va a servir algo. Entonces ahí comenzamos a organizar, donde ahí va a todos comunidades guaraní. Para mí es una mujer guaraní, ya conoce propio idioma, que va a servir, que va a necesitar, pero cuando ya tiene, ya guardando mantiene. Entonces eso fue para mí muy importante, me enseñaba a manejar a colores. También son plantas medicinas, ¿no? Si que sirve algo para una crema o tiene infecciones, problemas. Entonces, ese sirve también como materiales de la prima de las artesanías. Y eso que hablamos. Bototerero, guaponi, tomanani, nani kimiñomo, toma, kiminko ver. Bueno, buenas tardes con todos. Realmente para nosotros es lindo poder compartir nuestra experiencia. Mi nombre es Ronelia Papue y juntamente con Manuela trabajamos en este hermoso proyecto con las mujeres Huaorani. Y bueno, realmente, ¿cómo nace Omere? Omere nace con la necesidad de poder de alguna forma ayudar a las mujeres Huaorani que puedan tener una autonomía económica. Las mujeres, como dijo Manuela, no todo el tiempo están haciendo sus artesanías, pero nosotros queríamos esas artesanías llevarlo a otro nivel, a un nivel más con mejores terminados, artesanías con diseño, artesanías que tengan mucha identidad cultural. Entonces ahí nace Omere, que significa selva. Y bueno, juntamente con Manuela, empezamos con 4 mujeres en Tigüino. Tigüino es una comunidad donde prácticamente está operando Petrobel, donde las mujeres estaban perdiendo muchísimo este tema de los conocimientos ancestrales, los jóvenes ya no les interesaba, había un impacto cultural muy fuerte dentro de la comunidad y hasta ahora lo hay. Pero algo que podemos ver desde que estamos trabajando es que vemos muchas personas involucradas, de 4 personas sumaron a 60, y de 60 sabemos que son 60, no solamente 60 personas, son
familias enteras, son hijos, son padres. Entonces hemos visto cómo esto ha ayudado, ¿no? Hemos participado en diferentes eventos, en diferentes ferias, y nuestra visión como Manuela es a través de estas piezas poder conservar conocimientos ancestrales, que estos conocimientos no se terminen, sino que se transmitan de generación en generación. Entonces, esa es nuestra visión. Todo esto lo hemos logrado no solas, realmente ha habido muchas personas que nos han estado colaborando. Consideramos que cada pieza es única y en nuestro caminar nos ha llevado al tema de la innovación. Y una de nuestras primeras piezas fue un collar tradicional que los hombres utilizan que se llama kume, que es para amarrar su miembro. Pero nosotros lo hicimos un collar. Entonces fueron cosas que se han ido dando, probando, jugando un poco con ideas y bueno, realmente las mujeres Waorani, ellos saben tejer, entonces es cuestión de que ellas pongan a imaginar su mente y se pongan a trabajar. Y después, una de las experiencias gratas para nosotros fue justamente trabajar para Ana María, no la conocíamos, pero pudimos hacer unas cortinas para ella y fue la primera vez que hicimos algo así, porque nunca nos habíamos lanzado a esos proyectos, ¿no? Una cortina para un motel. La verdad que quedó muy lindo y eso nos ha llevado a dar pasos mucho más grandes. Y como yo les decía, ¿no? Realmente las piezas Waorani son únicas. Como decía Manuela, las mujeres tienen que caminar mucho en la selva para poder conseguir los colores, para poder conseguir la fibra. Pero nos hemos dado cuenta que es un proyecto sustentable, sostenible con el tiempo. Es un proyecto realmente de comercio justo, donde la artesana, al ser Manuela artesana, sabe el tiempo que lleva a elaborar, el tiempo que les toma caminar, el tiempo de todo este proceso. Entonces, es un precio justo con la que estamos trabajando. No somos intermediarios, somos productores directos. Y bueno, ¿qué hago yo acá? Estoy con Manuela acompañándola en este caminar, en estos procesos. Y en este proceso también se sumó una persona que se llama Carolina Zambrano. Ella les va a compartir su experiencia, cómo ella llevó este arte, esta forma de tejer de las mujeres, lo llevó a otro nivel más artístico, con sus fotos, con su ojo muy, muy lindo que tiene. Entonces, todo esto nos ha permitido visibilizar el trabajo de las mujeres. ¡Wow! No, Pani. Hola, buenas noches. Bueno, gracias Rome. Voy a compartir, denme un segundo que estoy hecha. Nadie te ve. Hola Manu. Ok. Bueno, me presento, soy Carolina, yo soy fotógrafa de profesión, me dedico a la fotografía, a la docencia también en fotografía, en el cruce con las artes visuales. Y bueno, conozco a Romelia hace más de 13 años y a Manuela un poco después, hace unos 10 años y antes que nada, lo que nos juntó fue la amistad. Ahora yo les voy a presentar un proyecto que tenemos en colectivo, las tres, desde donde traemos o llevamos el conocimiento de las mujeres tejedoras, que tiene que ver no solo con una pieza que se vende, tiene que ver con una forma, otra de hacer, de resistir, desde la memoria, desde el territorio, por sus generaciones.
todos sus conocimientos culturales en las mujeres se concretan en el tejido. Y digo una forma de resistir también porque últimamente, bueno, no sé si vieron algunas fotos, de las fotos que estaba mostrando, son fotos que he podido registrar durante los años de compartir y de entrar a la selva con las chicas, más de 12 años, de entrar casi anualmente, primero por necesidad personal, ir a la selva ya es una necesidad para mí, y luego me hice fotógrafa y empecé a entrar con cámara en mano. Luego, lo que surgió después fue que Manuela me invita a participar, me invita a hacer una exposición, me dice hagamos una exposición de fotos de las tres, porque para Manuela la fotografía es muy importante en su liderazgo, es la forma, me decía ella, de dejar un legado, como un objeto para que, una memoria para que los líderes futuros, las lideresas futuras puedan ver cómo se hicieron las cosas bien. Entonces yo me enganché, dije, me encanta, hagámoslo, armamos la expo en Puyo, y ahí esta expo se llamó Mujeres Mirando, y allí nace, bueno, un proyecto. Inicialmente fue solo una exposición, luego nos empezaron a invitar a espacios expositivos, yo me muevo en espacios de arte, y se fue construyendo el colectivo muy orgánicamente. Hoy lo que hacemos, y un poco lo que quiero mostrar acá, bueno, esta es la última exposición que tuvimos en Guayaquil, hemos participado en 3 exposiciones hasta ahora, 2 colectivas grandes, y esta que fue del colectivo, junto a los tejidos que las chicas tienen en la tienda que elaboran las mujeres Waorani. Y lo que hacemos es introducir la imagen, y encontramos en el fotobordado, en la intervención de bordado con chambira sobre la foto impresa, una forma de expresar y de tejernos también entre nosotras, que antes que nada somos muy amigas, y tratar de comunicar y extender un poco el conocimiento Waorani de las mujeres, porque creemos que en el poder de las imágenes, para contextualizar, para visibilizar. Y acá, bueno, un poco esta es la última expo, como les digo, donde se incorporan, aparte del fotobordado, piezas como la chambira sin torcer, la chambira tinturada sin torcer, como hay instalaciones. Acá está, bueno, una vista más amplia de las fotos. Y bueno, las fotos, este es un mapa que hicimos en 2019 para otra expo, que nos invitaron, fue una expo colectiva sobre territorios ancestrales. Esto fue en la costa del Ecuador, en Santa Elena. Entonces hubo un diálogo interesante entre mujeres tejedoras de la costa y mujeres tejedoras de la Amazonía. Y bueno, Romy y yo, que no somos Waorani, estuvimos más que nada guiando un poco el proceso de bordar este mapa sobre una corteza de árbol que se llama en Waorani huegota. Y es una interpretación del territorio Waorani. Entonces acá pueden ver un poco algunos de los elementos y de los elementos identitarios y también personas importantes en la nacionalidad. Por ejemplo, solo para nombrar, acá abajo están representados los pueblos aislados, que son los pueblos que viven en aislamiento voluntario, pero también forzado, en territorio del Yasuní, y por fuera del Yasuní también, por supuesto. Entonces acá este es un intento de mostrar el territorio. Todo está hecho también con fibra de chambira y con tintes de la selva. Esta expo la hicimos en abril del año pasado, por invitación del museo.
acá hay una instalación con las hamacas tejidas. Entonces, un poco, bueno, lo que yo estoy haciendo acá es compartiendo y mostrando, bueno, un poco el acompañamiento que he tenido con las chicas ha sido potenciar los tejidos como un objeto de memoria, como una forma de resistencia desde las mujeres, una resistencia pacífica, pero muy activa, en espacios, en otros mercados como el arte. Y digo mercados porque sí se ha logrado vender piezas importantes y sobre todo dar a conocer. Esta expo fue bastante exitosa, digámoslo así, fue mucha gente porque estos temas acá en Ecuador, yo ahora estoy en Argentina, pero en Ecuador estos temas de pueblos y nacionalidades y sobre todo de pueblos de contacto inicial como son los guaraní son muy poco conocidos, para algunas personas casi nada, sobre todo en la costa. Y esto fue hermoso ver cómo poder acercar el conocimiento. Acá una de las piezas bastante importantes y especiales de las expos en las que participamos es un collar. Este es un collar de los pueblos aislados, de los grupos que viven sin contacto con la sociedad occidental, pero sí hay que aclarar si hay un contacto parcial, digámoslo así, con las petroleras, con los madereros, con el extractivismo. Y esta pieza es, bueno, es muy importante, es un collar que se obtuvo en una matanza como trofeo de guerra y lo increíble es que está hecho, este collar se lo obtuvo en la matanza de 2002, en 2002, estamos hablando más de 20 años. Lo conserva Manuela, y está hecho con plástico de las petroleras. Lo que están viendo acá, bueno, es una perspectiva lateral del collar donde se ve unas tapas de botella de ketchup, de Coca-Cola, cierres de Blue Jean, y entonces sí, para nosotras también es muy importante el componente antropológico en las exposiciones de arte, mostrar no solo, bueno, fuera de esta urna hay un video, y mi acompañamiento ha sido ese, potenciar y visibilizar los procesos desde el audiovisual, la fotografía y esto último que lo hemos venido construyendo desde 2017, que es el bordado, el fotobordado o el bordado sobre la huevota. ¿Por qué? Porque muchas personas, hay comentarios de personas que se expresan como que las piezas son muy costosas porque se ignora todo el esfuerzo que hay detrás, todo el trabajo enorme desde la recolección, desde salir a caminar en el bosque y recolectar los materiales, el procesamiento, todo el tinturado y luego el tejido. Es un proceso de enorme esfuerzo y la forma de revalorizar eso es mediante pues, la visibilización, visibilizar como un acto de poder también y bueno, yo agradezco a la vida por haberme encontrado con Rome y con Manu desde la amistad antes que nada y poder acompañarles desde lugares distintos, pero convivencias muy entrelazadas, porque nos mueve, nos mueve la selva, la Amazonía, las comunidades, los pueblos originarios. Siempre digo que no hay que inventarnos ninguna fórmula. Otro mundo ya existe, no hay que inventarnos el agua tibia, los pueblos ya lo saben, los pueblos lo vienen haciendo milenariamente, vienen cuidando el planeta, la Tierra, y hay que solo voltear a ver un poco, ¿no? Y desde estos espacios, desde el arte también se ha logrado eso, y bueno, nada, muchas gracias, y si tienen preguntas... Muchas gracias, Manu, Mari, Rome y Caro. Increíble presentación también. Hemos tenido 3 alucinantes presentaciones que vinculan
toda la abundancia de la madre tierra con las comunidades, con la economía y con todo tipo de aspectos políticos, técnicos, o sea, tremendamente holístico el tema. Seguro que los estudiantes tienen preguntas, yo tengo unas pocas, pero prefiero darles a ellos el espacio primero para que les puedan consultar. Si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar o escribirlo en el chat, voy a abrir el chat por si acaso se animen a escribir las preguntas de ahí. In the Giovanna. chat, Anna, I'm not sure if, all right, because I might be being translated right now. Yes. Yeah, But so I'm I not think, sure I who think I you should. will be translated. Sí, si todos ponen su idioma en español, van a poder escucharlo en español. Okay. Go ahead, Giovanna, you can ask. So thank you so much for the presentations. They were really fantastic and super informative. I think the question that I run into a lot when I'm looking into sort of these alternative, materials that can be introduced to the broader marketplace, I would really be interested to understand how that marketplace is defined, because one of the things that I think everybody is very interested in avoiding is any kind of overexploitation of those, alternate resources. So when it comes to the marketplace, are we speaking, domestically, regionally? I'm assuming like there's some kind of potential internationally, but that could be, dangerous when it comes to overexploitation. So that's something that I'm really interested in learning more about. Thank you so much. It could be anybody could answer it. Thanks. Una excelente pregunta, no sé si alguien se anima. Y bueno, tal vez para comentar algo, realmente la pregunta es muy buena cuando trabajamos con este tipo de recursos. Creo que, claro, hay siempre es ese peligro de que se convierta en algo masivo y los beneficios que vemos en un principio terminen desapareciendo, ¿no? Entre comillas. Creo que conviene tal vez meditar o pensar un poco en cuál es plantearse como límites al crecimiento, ¿no? Porque luego un crecimiento infinito es, si digamos queremos desarrollarnos y desarrollar algo infinitamente, bueno, hay ya las conferencias de estas Limits to Growth y algunos pensamientos que ya planteaban eso de poner un límite al desarrollo, un límite voluntario al desarrollo, que es como autoplantearse un freno, ¿no? Y creo que cuando se trabaja con este tipo de materiales, también es necesario no perder de vista el objetivo, ¿no? Estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de propiciar un desarrollo, de tal vez mejorar condiciones económicas de una comunidad. Y claro, hablo desde la visión de desarrollo un poco occidental, ¿no? Porque sería, bueno, una pregunta que tenía yo para Manuela era, ¿cuál es su visión de desarrollo? O sea, ¿cuál era el desarrollo, no? Porque un rato de esos, tal vez para ella, claro, es que la selva se mantenga tal cual, y si algo empieza ya a agredir la selva, pues eso ya se empieza a no cumplir los objetivos principales. Entonces,
creo que es, claro, una pregunta muy, muy buena y tal vez a veces para las mejores preguntas no hay respuestas certeras, pero tal vez la idea es plantearse conscientemente esos límites, ¿no? Decir hasta dónde es prudente llegar o hasta dónde los beneficios siguen siendo buenos. Manu, ¿nos quieres contar cómo defines tú desde la perspectiva de la selva, entre comillas, del desarrollo, el crecimiento, el bienestar económico? Bueno, para nosotros o para mí es cuidar en naturaleza, proteger y enseñar a niños, sigue manteniendo conocimiento de abuelo y sigue sembrando. Para mí es como unas semillas, es muy importante. La carga, 1000 plantas caen y sigue sembrando. Y cuidar en el bosque, teniendo limpio y sano, como una persona humana que somos. Así tenemos que tener en la cultura. Y si nosotros mismos, que no estamos, saber en el conocimiento de la planta es todo que va a servir, pero siempre tenemos que cuidar y cómo va creciendo como un humano, y también la plantita va creciendo, la primera de la chambira. Eso es para mí muy importante, es también de la tradición de idioma, nombre de la planta, científica de la planta, sabemos, pero ahí tenemos que cuidar en la naturaleza y sigue manteniendo y sano para este bosque. No me imagino esto la plantita. También, Ana María, pienso que la misma naturaleza nos enseña el tema de saber hasta dónde nosotras podemos llegar. Y es en el tema de la chambira. La chambira nosotros no podemos cosechar más de 4 veces al año. Entonces, sabemos que hay límites y a lo menos nosotras trabajar con mujeres indígenas, trabajar con guaraníes, me ha enseñado que tenemos que caminar a la par de la naturaleza, o sea, no podemos exigir, aprovechar exageradamente estas materias, sino que caminar en su tiempo. Ellas saben sus tiempos y bueno, y es por eso que muchas de las veces nosotras no hacemos una producción masiva, hacemos producciones únicas y no se vuelve a repetir, porque va a la par de la conservación, la producción que realizan las mujeres WOW. Qué bonito. Me encanta eso de los tiempos de la naturaleza que no hemos respetado dentro del sistema industrial, por eso inflamos a los pollos en poco tiempo con hormonas y por eso metemos con biotecnología genes que obligan a crecer a una planta prematuramente. Eso está aplicándose, por ejemplo, en los árboles para que crezca más rápido y las consecuencias son nefastas, ¿no? Y también pensando en lo que ha dicho Juanfer y lo que han dicho ustedes, Manu y Rome, es que esa visión de crecimiento infinito es posible únicamente dentro de los ciclos de renovabilidad de la naturaleza. Eso sí que ha sido infinito. Va durante miles de años renovándose. Pero la idea lineal de Occidente, de crecimiento lineal, nos está llevando, es insostenible, es decir, no tiene un sentido en el tiempo, no se puede perpetuar, por eso se habla de la insostenibilidad de este sistema. Pero creo que volver a esa noción de los ciclos de la renovabilidad, tomando en cuenta que tienen sus propios límites, como decías tú, Rome, que tienen me viene en inglés la palabra, sus seasons,
¿no? Tiene sus tiempos de cosecha y hay que respetar los tiempos de cosecha y eso permite la renovación, permite una reproducción definitivamente infinita porque es circular. Y yo creo que en ese sentido sí hay que volver a los principios que ustedes mantienen vigentes. Es fundamental. No sé si... Quería quizás dar el ejemplo en el cacao. Lamentablemente, al ser un commodity, las fuerzas de mercado invitan a ese ciclo, a esa infinidad de demanda que es muy difícil controlar. Entonces, uno de los aspectos más que limitar, porque la fuerza es tan grande, las corporaciones que están instalándose en el Ecuador para exportar cacao ya están, de una de las más grandes del mundo, y el gobierno fue el primero en abrir la puerta. Por eso vuelvo al tema de las reglas de juego. Y una de las cosas que se está incentivando en el mundo del cacao es la agricultura regenerativa. Pero una cosa es fomentarlo y hablarlo, otra cosa es hacerlo un tema condicionante para que las empresas que están metidas en el mundo de la exportación y de la poscosecha estén realmente bajo esos estándares que pueden apoyar a que no sea un ciclo tan destructivo para el cacao. En el cacao incluso se generaron variantes mucho más productivas. No sé si ustedes conocen del famoso CCN 51 y otros que ya son modificados, que son mucho más productivos que las propias particulares y digamos propias de la tierra ecuatoriana. Y claro, es justamente respondiendo a las demandas que invita el mercado. Entonces, creo que definitivamente es un tema a 3 horas de discusión, pero a diferencia quizás de otros donde es mucho más fácil controlar ese ciclo y respetar esos tiempos, sí hay otro tipo de retos cuando se habla de productos de consumo tan masivo y de tanta demanda del mundo. Sí, no, de acuerdo. Y quizá en ese sentido vale la pena enfatizar el componente de lo que quisiéramos promover, ¿no? Que son emprendimientos con base comunitaria, porque la escala comunitaria, esa escala local, es una escala que puede permitir, yo creo que esa regeneración, ¿no? Porque la escala corporativa, esa macro escala es hiperdepredadora y obviamente ha puesto a las biotecnologías al servicio de esos intereses y a veces a costilla de las semillas y de las plantas originarias que están siendo contaminadas por cadenas de ADN que no son naturales y que podrían llevarnos también a una potencial debacle, ¿no? En el sentido de poder mantener esas fuentes también, esas semillas, se están haciendo bancos de semillas, todo tipo de cosas, porque esa contaminación yo creo que también va a ser problemática. Pero bueno, yo tenía una mini pregunta para ti, Juanfer, en el sentido que me sorprendió mucho aprender que la totora existe desde California hasta Chile, dijiste, ¿no es cierto? O sea, geográficamente es una planta de una presencia continental y también me impresionó su rango en altura, que está desde el nivel del mar hasta 4,000 y pico metros, ¿no? Por eso se le encuentra en el lago Titicaca y también en las costas. Hacia el otro lado, ¿existen totoras amazónicas? Hay variedades que estén presentes en la Amazonía de totora, porque comentaste que es para la fitorremediación una planta maravillosa. Y algunos de mis estudiantes están trabajando con temas de biorremediación y no sé, estaba pensando que quizá la totora es una especie que deberíamos investigar. Sí, realmente sí, la distribución geográfica es grandísima, ¿no? Bueno, lo que está documentado es justamente que existe desde California hasta Chile. Hay algo en México, en la parte del Pacífico. En México se le conoce como Tule. Y luego está en Hawái, en Nueva Zelanda, bueno, estas son, perdón, en México, en la parte del Atlántico. Está en Hawái, en Nueva Zelanda, en algunas islas del Pacífico. Realmente en la Amazonía no he encontrado registros de que haya esta planta en particular, pero para fitorremediación hay, bueno, el jacinto de agua, que es una plaga que normalmente se desarrolla en lagunas y esto, o las especies tifas,
Stifa, Tifa angustifolia, este tipo de especies, o los papiros también son plantas que crecen en ambientes más selváticos, ¿no? Que podría ser amazónicos. No tengo registro de que sea, de que exista endémicamente en la Amazonía, pero bueno, si es que se está trabajando con fitorremediación, hay otras especies que, o sea, que pueden ser locales, que tal vez tienen menos problema, tengan menos riesgos de esparcirse, que pueden funcionar ya en el contexto amazónico, ¿no? Me decía Giovanna aquí por el chat que ya está en el inventario de plantas que han estado investigando para fitorremediación y micorremediación en la Amazonía. Así que súper. ¿Alguien más tiene una pregunta antes de que cerremos? Porque ya son las 6:54 y no quiero abusar del tiempo de todos. Bueno, en Estados Unidos casi las 8 y también tenemos que respetar los tiempos de la traducción. Aquí tenemos un agradecimiento de Sinan, que sí tiene una pregunta. Dice que le da curiosidad. Le da en inglés. I'm curious about your attitude about the new housing innovations, like collecting water. Do you see that part happen widely in housing? I'm just curious about the vision for like those innovative kind of proposal or strategy. Do you guys see that could be widely adaptive to the local housing units? Or there's a like budget or financial issue? Or what's the difficulty for that to spread it around? Tal vez una rápida. Claro, yo creo que estas tecnologías de usar agua lluvia, bueno, en la Amazonía, donde el aire está bastante limpio, el agua lluvia vendrá en principio con menos contaminación, ¿no? De partículas, de polvo, de smog, de eso. Y muchas veces estas tecnologías yo creo que se desarrollan más en sitios que están más desconectados, ¿no? Como mencionaba tal vez Manuela y Romelia, pues hay, me parece que fue Carolina, ¿no? Las comunidades ya saben cómo hacer y muchas veces hay prácticas de recolección o de uso de agua lluvia que se recolecta. Pero claro, cuando estamos en un contexto urbano, yo creo que todavía el agua, digamos, en la ciudad, en este caso, el agua todavía es bastante barata como para obligarnos a pensar en el uso de estas tecnologías. Yo creo que son, o sea, tal vez a futuro será una necesidad, ¿no? Y será algo económicamente conveniente usar agua lluvia en vez de agua de la... Creo que se quedó sin electricidad el Juan. Le perdimos. Pero bueno, son 6:57, entonces yo creo que ahorita ya tenemos que cerrar. Me da pena, Sinan, que le perdimos al Juanfer, pero podemos hacer un seguimiento con él por email, porque tu pregunta es espectacular y vale la pena estudiarla. Podríamos hacer un seguimiento, a menos que Manu o Caro o Rome tengan algún comentario adicional con respecto a las aplicaciones en vivienda, que sí me parece importante. Creo que es re importante. No tengo la suficiente experiencia. Yo creo que a nivel de fábrica y tema productivo que lo vamos a hacer,
Vamos a aprender muchas lecciones sobre eso, pero y parte de lo que todos deberíamos hacer en este tema de innovación es compartir ese impacto, porque ojalá de esto salgan lecciones para posibles infraestructuras verdaderamente verdes. Sí. Y quizá desde la perspectiva del urbanismo, ¿no? No tanto de la arquitectura, es que hay que pensar con mucho cuidado el tema de la proliferación de los prototipos que desarrollamos y que no generen mantos horizontales excesivos en el sentido de más pro, que energéticamente ha sido nefasto, ¿no? Necesitamos repensar por completo la distribución de la vivienda en el territorio y no solamente la unidad de vivienda, sino en realidad el conjunto, cómo vivimos cuando se la aglutina y cuando se la suma. Ahí es donde surge a veces el problema. Pero bueno, preguntas para pensar a futuro. Muchas gracias a todas y a todos por estas fantásticas presentaciones, a nuestros invitados y a los estudiantes por las fantásticas preguntas. Tendremos sus presentaciones en línea y no me cabe duda que tendrán un gran impacto en distintos lugares de América Latina y del mundo. Muchísimas gracias y un aplauso para todas y todos. Estuvo espectacular. Y nos veremos pronto con los alumnos de aquí en Quito porque están por venir a Ecuador. Y espero verles pronto a las dos Caros, a Manu, a Rome y al Juanfer, que ya se me desapareció, pero también ojalá coincidamos pronto. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias por todo y muchas gracias por la traducción. Fenomenal. Chao, chao.